el día de hoy voy a hablar acerca del tema el rol de los sujetos procesales versus el rol del juez de garantías penales en el proceso penal ecuatoriano. En nuestro sistema procesal penal participan varios actores conocidos como sujetos procesales. Cada uno de ellos cumple funciones esenciales para que la justicia sea equilibrada y se respeten los derechos de todas las personas involucradas en el proceso penal. Sin embargo, aunque la ley establece claramente qué puede hacer cada sujeto procesal, en la realidad su actuación no siempre es tan efectiva. En este video explicaremos quiénes son los sujetos procesales, cuáles son sus funciones y por qué el juez de garantías penales no puede ser considerado como uno de ellos. Analicemos cada uno de los sujetos procesales. Como primero tenemos a la persona procesada. ¿Quién es la persona procesada? Es la que enfrenta una acusación penal. La Constitución de la República del Ecuador, así como el Código Orgánico Integral Penal, le otorgan garantías esenciales como es el derecho a la defensa, derecho a ser escuchada, derecho a presentar y contradecir las pruebas que se presenten en su contra y a participar en todas las audiencias. Su rol es defenderse y aportar su versión para el esclarecimiento de los hechos, aunque también puede acogerse al derecho al silencio. Pero en la práctica, su situación es difícil, ya que muchas veces no tiene una defensa adecuada, desconoce sus derechos o es víctima de prejuicios. Esto demuestra que tener derechos escritos no es suficiente, debe cumplirse de forma real y efectiva. Como segundo sujeto del derecho, tenemos a la víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es la que tiene un rol activo en el proceso penal, ya que puede participar en audiencias, presentar pruebas, solicitar una reparación integral. Su función es colaborar con la verdad procesal y exigir que el daño sufrido sea atendido, así como también enfrenta barreras como la falta de información, la revictimización, el miedo y escaso apoyo psicológico o institucional. Aunque la ley le reconoce un rol fuerte, en la práctica su voz aún no se escucha como se debería. Como tercer sujeto procesal tenemos a la Fiscalía. Es quien dirige la investigación, coordina con la policía, presenta pruebas, solicita medidas cautelares y acusa cuando existe sustento jurídico. Su obligación es actuar en base al principio de mínima intervención penal, en base al principio de oportunidad, en base al principio de objetividad. Esto quiere decir que debe reunir los elementos de cargo y descargo. Sin embargo, enfrenta problemas estructurales como el exceso de casos, falta de recursos y presión social. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que una investigación deficiente vulnera el debido proceso y afecta directamente los derechos de la víctima y del procesado. En otras palabras, aunque el rol de la Fiscalía claramente está definido, su ejecución no siempre garantiza investigaciones completas ni objetivas. Como cuarto sujeto procesal tenemos la defensa técnica. La defensa técnica es uno de los pilares del debido proceso. Su función es equilibrar el poder del Estado, así como también proteger los derechos del procesado y vigilar la legalidad de todo procedimiento. El defensor puede presentar pruebas, solicitar diligencias, impugnar las decisiones y acompañar al procesado durante todo el proceso penal. Así también, la Corte Constitucional del Ecuador ha dicho que la defensa debe ser real, efectiva, técnica y continua, no solo formal, pero al igual que la Fiscalía, la Defensoría Pública enfrenta serios problemas de saturación y pocos recursos económicos, lo cual afecta directamente la calidad de la defensa y compromete las garantías del debido proceso. Tenemos también una pregunta que realizar. ¿Se cumplen estos roles en la práctica? Aunque la normativa ecuatoriana es garantista de derechos, en la práctica aún existen obstáculos que impiden el cumplimiento efectivo de los diferentes roles de los sujetos procesales. Como por ejemplo, la persona procesada no siempre recibe una defensa adecuada. La víctima continúa enfrentando debilidades en atención y acompañamiento en tanto a su protección y la revictimización. La Fiscalía realiza investigaciones con limitaciones estructurales debido a la sobrecarga laboral y la defensa. En este sentido, sobre todo la Defensoría Pública no siempre puede ofrecer un servicio efectivo por la falta de recursos económicos. Es decir, el proceso penal funciona correctamente en la teoría, pero aún en la práctica tiene dificultades reales que se deben mejorar. Y nos hacemos una pregunta, si es que el juez debe ser considerado como un sujeto procesal. Pues la respuesta es no, debido a que el juez no contrapone
no investiga, el juez debe ser un tercero neutral, debe ser imparcial, independiente. Su función es dirigir el proceso, garantizar derechos y controlar la legalidad de las actuaciones. Si se le considera sujeto procesal, esto atentaría contra el principio de imparcialidad y el sistema se acercaría al modelo antiguo inquisitivo, donde el juez intervenía activamente en la investigación como juez y parte. En tal virtud, en ese sentido, la Constitución de la República del Ecuador y la doctrina son claras en manifestar que el juez no puede ser parte procesal debido a que él no es parte del conflicto. Él es más bien una persona que supervisa. En conclusión, los roles de los sujetos procesales están claramente definidos y buscan garantizar un proceso penal que sea equilibrado, que sea justo, que sea respetuoso de los derechos humanos, pero la realidad demuestra que aún existen grandes desafíos como la falta de recursos, sobrecarga institucional, desconocimiento de derechos y debilidades en la atención a las víctimas. Se debería fortalecer estos roles y no solamente es algo necesario, sino es indispensable para que la justicia penal funcione adecuadamente y para que cada persona involucrada reciba un trato digno y justo.